La primera ley de Newton. En este video vamos a ver la primera ley de Newton, su teoría y su ecuación. Iniciemos con la ley de la inercia. Galileo Galilei enunció que todo cuerpo que se encuentra libre de fuerzas preserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué significa? Si un objeto se encuentra en reposo, no debe existir ninguna fuerza sobre él. O, en el caso de un objeto con velocidad constante y en línea recta, mantendrá su velocidad y su dirección si no hay ninguna fuerza que actúe sobre él. Debemos recordar que la inercia es una propiedad de los cuerpos, que es la oposición a cambiar su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme. Si tenemos un objeto con gran masa, va a tener mayor inercia, como en el caso de un camión. Y si tiene menos masa, como en el caso de un auto, tiene menos inercia. Newton utilizó la ley de la inercia para enunciar su primera ley, diciendo: el cambio en la cantidad de movimiento de un objeto es producida por una fuerza neta externa. Si no hay fuerza neta externa, se mantiene la cantidad de movimiento. Entendiendo por cantidad de movimiento la masa por la velocidad. Es decir, el cambio en la cantidad de movimiento sería el cambio de la masa o el cambio de la velocidad. Y para objetos sólidos nos enfocaríamos al cambio de la velocidad. Significa que es el mismo enunciado que Galileo, solamente que ahora hablando de masa y velocidad. En este caso, lo que sugiere Newton es que los objetos en reposo no tienen fuerzas externas, o la suma de las fuerzas es igual a cero. Los asteroides en los límites del sistema solar no experimentan fuerzas, o podemos decir que su fuerza es casi igual a cero. Aquí en la Tierra, los objetos en reposo como una manzana sobre una mesa sí experimentan fuerzas, principalmente la fuerza del peso, pero la suma de las fuerzas sobre la manzana es igual a cero. La suma también de las fuerzas sobre la mesa es igual a cero. Los objetos en caída libre también tienen una suma de fuerzas igual a cero. Y en este caso llegan a una velocidad terminal. ¿Qué fuerzas están interactuando? Pues es la fuerza del peso y la fuerza de fricción con el aire. Un pez en un estanque también tiene fuerza sobre él. El peso, la fuerza de flotación, la fuerza de arrastre y la fuerza de empuje. Pero la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Por lo tanto, el pez puede mantener su velocidad constante. Matemáticamente, la primera ley de Newton nos indica que la suma de las fuerzas es igual a cero. Esta es una notación general, es decir, tenemos que ver qué fuerzas actúan sobre los objetos para sustituir la sumatoria por la suma de las fuerzas. También se puede escribir como la fuerza neta debe ser igual a cero. Por ejemplo, una persona empuja un bloque de cemento de masa de 400 kilogramos. La persona aplica una fuerza de 500 newton sin conseguir mover el bloque. Inciso A. ¿Cuál es la fuerza normal sobre el bloque? Inciso B. ¿Cuál es la fuerza de fricción que impide mover el bloque? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque, obtenemos que tenemos un peso, una fuerza normal, una fuerza F a la derecha y la fricción a la izquierda. Si sumamos las fuerzas, tendríamos el peso más la normal, más la fuerza F, más la fricción. No podemos sumar todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque tienen direcciones diferentes. Pero sí podemos sumar las que van en la misma dirección. Por ejemplo, las fuerzas en el eje horizontal X. La fuerza F más la fricción, esas dos deben ser igual a cero. Quiere decir que si despejamos la fuerza de fricción, debe ser igual al negativo de la fuerza F, obteniendo que la fuerza de fricción debe ser igual a 500 newtons. En el eje Y también podemos hacer la suma. Entonces ahora escribimos W más N. El peso más la normal debe también ser igual a cero. Por lo tanto, si despejamos, la normal debe ser igual a menos el peso, menos la masa por la gravedad. Y como la gravedad es negativa, al multiplicar 400 kilogramos por 9.81 negativo, obtenemos una normal positiva de 3.824 newtons. Resumiendo, podemos decir que la fuerza de fricción es igual a 500 newtons y la normal es de 3.824 newtons.